Hay una idea que a menudo nos ronda y que, francamente, va a contracorriente de casi todo lo que nos enseñan. Hmm, Es de un pensador social, Jerry Sterling, que decía algo como: es más fácil actuar para llegar a una nueva forma de pensar que pensar para llegar a una nueva forma de actuar. Es una de esas frases que te obliga a parar en seco, ¿eh? Totalmente. Choca de frente con toda la cultura del plan de negocios, del análisis DAFO, de tenerlo todo atado en la cabeza antes de dar el primer paso. Parece casi imprudente. Sí. Y esa tensión, justo esa, entre la acción y el pensamiento, va a ser la brújula en nuestro análisis de hoy. Nos han llegado un conjunto de reflexiones, citas, fragmentos que, a primera vista, parecen un cajón desastre. Un poco sí. La misión es ver si de todo este material podemos destilar una filosofía coherente sobre cómo liderar de forma efectiva y, sobre todo, auténtica. Y las fuentes son un desafío. Tenemos desde generales como Patton y Eisenhower a filósofos. Como Séneca o Lao Tzu. Exacto. Pasando por gurús de la gestión como Peter Drucker, un batiburrillo fascinante. Lo que es verdaderamente interesante, y creo que será el eje de nuestra conversación, es cómo estas voces tan dispares, separadas por siglos y por contextos, vamos, que no tienen nada que ver, El campo de batalla, la sala de juntas. justo, cómo orbitan alrededor de las mismas ideas. La primacía de la acción, sí, pero no a cualquier precio. La integridad como un cimiento innegociable. Y, quizá lo más sorprendente, la humildad como una verdadera herramienta de poder. Vamos a intentar encontrar el hilo que las une. Venga, pues vamos a tirar de ese primer hilo. El ataque directo a la parálisis por análisis. Uf, esa es muy común. Vivimos en una cultura que glorifica la preparación, el plan de 100 páginas. Pero, ¿qué pasa cuando pensar demasiado nos impide, sencillamente, hacer? Pues que la planificación se convierte en la forma más sofisticada de procrastinación. Buena definición. Es que es un escondite muy cómodo, porque parece que estás trabajando un montón, pero en realidad no estás produciendo ningún resultado en el mundo real. Ahí es donde resuena con una fuerza casi violenta la famosa frase del general George Patton. Ah, la del plan perfecto. Esa, un buen plan ejecutado con violencia ahora es mejor que un plan perfecto ejecutado la próxima semana. Y ojo, que la palabra violencia aquí no es agresividad física. No, claro. Se refiere a la intensidad, al compromiso total con la ejecución. Pero aquí hay una tensión interesante. Si llevamos a Patton al extremo, ¿no estamos defendiendo una especie de impulsividad un poco peligrosa? Podría parecerlo. Lanzarse a la acción sin pensar en las consecuencias. Conozco a muchos directivos que han aplicado esa filosofía y, bueno, se han estrellado. Es una objeción muy buena. Y creo que la clave está en que Patton no dice ningún plan, dice un buen plan. Cierto. No aboga por la imprudencia, sino por aceptar que ningún plan sobrevive al contacto con la realidad. El aprendizaje real surge del roce, de la experiencia. Se conecta con lo que decía el entrenador Vince Lombardi. Los líderes no nacen, se hacen. Ujú. Y se hacen como cualquier otra cosa, a través del trabajo duro. Ese trabajo duro es la acción, el ajuste, el volver a intentarlo, no la planificación infinita en una sala aislada. Entendido. Entonces, el mecanismo subyacente es que la acción genera datos, Eso es. genera retroalimentación del mundo real. Y esa retroalimentación es lo único que puede refinar de verdad nuestro pensamiento. La contemplación pura tiene un límite. Es curioso cómo resuena esto incluso en textos muy antiguos. Sí, había una cita en el material. Sí, del Evangelio de Mateo. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Me llama la atención que son todos verbos de acción. Pedir, buscar, llamar. ¿Verdad? No dice, contemplad la puerta y se os abrirá. La acción precede a la comprensión profunda. Vale, la acción es el motor. Pero, como apuntabas, una acción sin rumbo puede ser peor que la inacción. ¿Exacto? Y aquí es donde las fuentes introducen el segundo pilar, que actúa como el timón de ese motor. La verdad, la integridad. Y para ilustrar esto hay un ejemplo de Peter Drucker que es sencillamente demoledor. El famoso caso de las farmacéuticas y los cosméticos. Es un ejemplo de libro. Drucker se preguntaba, ¿por qué gigantes farmacéuticos, empresas súper eficientes y con recursos ilimitados, fracasaban una y otra vez al adquirir empresas de cosméticos? Que en el papel tenía que funcionar. Claro, los números cuadraban, las sinergias parecían obvias, pero siempre acababa en desastre.
Espera, entonces, Drucker dice que el problema no era de mercado, ni de logística, ni de integración de sistemas. Era algo más sutil. Exacto. Y eso es lo genial de su análisis. Todos los informes de consultoría apuntaban al éxito, pero ignoraban el factor humano fundamental. ¿Cuál? Los directivos y científicos de las farmacéuticas, gente seria, que luchaba contra enfermedades, en el fondo de su corazón despreciaban los pintalabios. ¿Cómo? No respetaban ni el producto al que veían como frívolo, ni a sus usuarias. Y la sentencia de Drucker es implacable. Las personas que no respetan o no se sienten cómodas con el negocio, sus productos y sus usuarias invariablemente toman la decisión equivocada. O sea, que no puedes liderar con éxito algo en lo que no crees. Justo. Va mucho más allá de la estrategia. Es una lección sobre autenticidad. No se puede fingir el respeto a largo plazo. Tu verdad interna, lo que realmente valoras, acaba filtrándose en cientos de pequeñas decisiones, que sumadas llevan al fracaso. Es que es una imagen muy potente. Me imagino a esos científicos con sus batas blancas intentando decidir el tono de un pintalabios llamado Pasión Escarlata. El desastre estaba asegurado. Totalmente. Y conecta de lleno con lo que decía Eisenhower de forma mucho más marcial. La cualidad suprema del liderazgo es la integridad. Esa falta de encaje temperamental de la que hablaba Drucker es en el fondo una falta de verdad en los cimientos de esa unión. Sí, y si lo unimos a la sabiduría budista que cita Tolstoy en sus notas, la idea se vuelve aún más sólida. A ver, Solo los conceptos erróneos necesitan el apoyo de argumentos elaborados. La verdad siempre puede sostenerse por sí misma. Las farmacéuticas necesitaban PowerPoints y argumentos complejísimos para justificar la compra. La verdad, sin embargo, era simple. No creían en el producto. y esa verdad se impuso. Por sí sola, dictó el resultado. Una vez que tienes esa base de acción anclada en la verdad, el siguiente reto que plantean las fuentes es el enfoque, la disciplina de la claridad. Esopo ya lo decía hace milenios, complace a todos y no complacerás a nadie. Que es la gran tentación del líder moderno, ¿no? Sin duda. Querer contentar a todos los departamentos, a todos los accionistas, a todos los clientes, y al final no hacer nada con verdadero impacto. Y aquí es donde Stephen Covey hace una distinción que me parece muy útil. Dice algo como, el liderazgo efectivo es poner primero lo primero. La gestión efectiva es la disciplina de llevarlo a cabo. El liderazgo elige la montaña correcta que escalar, la gestión se encarga de que la escalada sea eficiente. Pero la elección de la montaña, eso lo determina todo. Y esa elección es un acto de simplificación radical. Me encanta la observación del general Colin Powell que aparece en el material. Es buenísima. Los grandes líderes son casi siempre grandes simplificadores, capaces de abrirse paso a través de argumentos, debates y dudas para ofrecer una solución que todo el mundo pueda entender. Es que en un mundo ahogado en ruido y datos, Esta capacidad de destilar la esencia no es trivializar, es quizá el acto de mayor generosidad intelectual que un líder puede ofrecer. pero no es fácil. Nietzsche lo clavó. Hacer grandes cosas es difícil, pero mandar grandes cosas es más difícil. Pela. Yo creo que esa dificultad está justo ahí, en esa disciplina de la claridad, en atreverse a decir, esto es lo importante y todo lo demás, por ahora, no lo es. Requiere un coraje enorme. Totalmente. Porque para simplificar primero tienes que haber entendido la complejidad a un nivel muy profundo. La claridad no es ignorancia, es la maestría destilada. Bien, tenemos acción, verdad y claridad. Y ahora llegamos al punto que para mí es el más fascinante y contraintuitivo de todos. A ver, La humildad. este es el gran giro de guión. ¿Verdad? Choca con la imagen del líder heroico, carismático, del macho alfa que lo sabe todo y lo puede todo. Totalmente. Lao Tzu lo expresó de forma poética hace 2500 años. Un líder es mejor cuando la gente apenas sabe que existe. Cuando su trabajo está hecho, su objetivo cumplido, dirán, lo hicimos nosotros mismos. Es el polo opuesto al liderazgo egocéntrico. Pero claro, uno podría pensar que esto es idealismo oriental, poco práctico. Entiendo el ideal, pero seamos realistas. En el mundo corporativo actual, si un líder promueve activamente que el mérito es de otros y dice «lo hicimos nosotros mismos», ¿no corre el riesgo real de que su propia contribución sea ignorada? Es la pregunta del millón. De que en la siguiente evaluación de desempeño le digan «oye, que no has hecho nada». ¿Es un riesgo real, sí? Y la respuesta no es sencilla, pero creo que Nelson Mandela, un líder pragmático forjado en la lucha más dura, nos da una pista.
Él decía, es mejor liderar desde atrás y poner a otros al frente, especialmente cuando celebras una victoria. Ajá. Tomas la primera línea cuando hay peligro. Entonces la gente apreciará tu liderazgo. No se trata de desaparecer, sino de gestionar el foco de atención. Vale, eso matizo mucho la idea. No es falsa modestia, es una estrategia de creación de confianza. Exacto. Analicemos el mecanismo. John Maxwell lo resume en una regla práctica. Un buen líder asume un poco más de su parte de la culpa y un poco menos de su parte del mérito. ¿Qué consigue con eso? ¿Qué consigue? Genera una seguridad psicológica brutal en el equipo. La gente se atreve a arriesgar, a innovar, a ser honesta sobre los problemas, porque saben que el líder no está ahí para colgarse medallas o para buscar cabezas de turco. El líder crea el espacio seguro para que el equipo brille. Nunca lo había pensado así. Siempre vi la humildad como una virtud, algo pasiva, una especie de contención del ego. Pero tú la describes como la herramienta activa que crea las condiciones para el alto rendimiento. Eso es. Eso cambia la perspectiva por completo. Exacto. Y esa humildad es la que abre la puerta a otra capacidad esencial, la de escuchar. Hay un proverbio en las fuentes que lo dice todo. El que escucha, entiende. Tan simple y tan profundo. Si crees que tienes todas las respuestas, escuchas para responder, para rebatir. Si eres humilde, si reconoces que no lo sabes todo, escuchas para entender. Y aquí Ross Perot hizo una distinción genial. Los inventarios se pueden gestionar, pero a las personas hay que liderarlas. Me gusta. Y para liderar personas, primero tienes que entenderlas. Y para entenderlas, tienes que escucharlas. Es un círculo virtuoso que nace de la humildad. Esto nos lleva a un punto de equilibrio muy delicado. No se trata de ser solo humilde o solo fuerte. No. El liderazgo parece un arte de manejar tensiones opuestas. La lista de Jim Rohn, que aparece en el material, es un auténtico desafío. Ser fuerte, pero no rudo, ser amable, pero no débil, ser audaz, pero no avasallador, ser humilde, pero no tímido. Es agotador solo de leerlo. Es la danza del liderazgo. No es una posición fija, sino un ajuste constante. Y creo que para poder mantener esa danza sin caerse, se necesita un ancla, un propósito que vaya más allá de una misma. Ahí quería yo llegar. Me encanta la cita del entrenador anónimo. ¿Cuál? Mi responsabilidad es conseguir que todos mis jugadores jueguen por el nombre que está en la parte delantera de la camiseta, no por el que está en la espalda. ¡Guau! Es buenísima. Se trata de la misión, del equipo, del propósito común. Y ese propósito es lo que justifica el equilibrio. Te permite ser fuerte por el bien de la misión, no por tu ego. Te permite ser amable para cuestionar al equipo, no por debilidad. Esa idea del propósito es lo que permite a un líder hacer lo que Rosalind Carter distinguía también. ¿Qué decía? Un líder lleva a la gente a donde quiere ir. Un gran líder lleva a la gente a donde no necesariamente quiere ir, pero a donde debe estar. Para lograr ese salto, para pedir ese sacrificio, la gente debe confiar en que el propósito es más grande que el interés personal del líder. Y ahí es donde todo conecta. Exacto. La meta final del liderazgo, según Harvey Firestone, es el crecimiento y desarrollo de las personas. No es ganar, no es el beneficio, no es la gloria. Es crear un entorno donde otros puedan alcanzar su máximo potencial. Todo esto suena muy inspirador, pero la pregunta clave sigue siendo, ¿cómo se practica? Claro. ¿Cómo se traduce esto al caos de un martes por la mañana? Porque si no, se queda en una colección de frases para enmarcar, y aquí las fuentes nos devuelven a la tierra. Un proverbio tan sano. Poco a poco, un poco se convierte en mucho. ¿Cuál carácter? No se trata de buscar el gran gesto heroico. Justo. Pensemos en ese proverbio. En la práctica podría ser algo tan simple como un manager que, cada día, elige conscientemente hacer una pregunta abierta a un miembro del equipo y escuchar la respuesta sin interrumpir. Una sola vez no cambia nada. Después de un año, ese pequeño acto, repetido 365 veces, ha transformado por completo la cultura de confianza de ese equipo. Es la clave. Hay otro proverbio español en el material que es perfecto. Una buena acción es la mejor oración. Es la consistencia diaria, no la intensidad esporádica. Y es un proceso que por definición nunca termina. Por eso John F. Kennedy decía que liderazgo y aprendizaje son indispensables el uno para el otro. Son inseparables. No es un destino al que se llega, es un camino que se recorre. Y es un camino imperfecto, que es lo más importante. Tolstoy nos da un gran consuelo al respecto. Ah, ¿sí? Dice que nadie es completamente veraz o virtuoso.
La diferencia no está entre los perfectos y los pecadores, sino, y cito, en que una persona se esfuerza por avanzar hacia la verdad y la virtud y la otra no. O sea, la dirección del viaje. La dirección del viaje es más importante que la perfección en cada paso. Es una idea muy liberadora, la verdad. Te quita un peso de encima, te permite fallar, aprender y seguir. Muchísimo. Y para sobrellevar ese viaje imperfecto, hay un último ingrediente que no podemos olvidar: el humor. La cita de Anne Wilson Schaef es una joya. ¿Qué decía? Una risa al día puede que no mantenga alejado al médico, pero seguro que hace que los ratos en la sala de espera de la vida sean un poco más soportables. Me encanta. Un liderazgo que se toma a sí mismo demasiado en serio se vuelve frágil, quebradizo. El humor aporta perspectiva, resiliencia y, sobre todo, humanidad. Entonces, si intentamos recapitular el viaje que hemos trazado, el mapa parece más o menos claro. Empieza con la verdad interior, con la integridad, como en el caso de Drucker. Usa esa verdad para ganar claridad y enfocar lo que de verdad importa. Desde ahí, actúa con valentía, sin esperar al plan perfecto de Patton. Y mientras actúas, lidera con la humildad de poner a otros primero y céntrate en su desarrollo. Es un buen resumen del mapa. Acción, verdad, claridad, humildad y propósito. Y el mensaje clave que parece unirlo todo es quizá el más sencillo y poderoso, la idea de empezar de nuevo. Sí. No hace falta ser un producto terminado, ni estar libre de errores del pasado. No se necesita un plan magistral. Simplemente la posibilidad de empezar de nuevo, hoy, con una de esas pequeñas acciones. Y eso nos lleva directamente a la reflexión final. Hay una cita de Robert Brault que cierra maravillosamente este círculo. Disfruta de las pequeñas cosas porque un día puedes mirar atrás y darte cuenta de que eran las grandes cosas. Esto no es solo un consejo de vida, se aplica directamente a la práctica del liderazgo que hemos discutido. ¿Te refieres a esas pequeñas acciones diarias de las que hablábamos? Exactamente. Y aquí lanzo la pregunta para la reflexión. En lugar de obsesionarse con el gran gesto de liderazgo, el discurso transformador o la reorganización radical, ¿cuál podría ser esa pequeña cosa? Esa acción diaria casi invisible, esa práctica constante de asumir un poco menos de mérito, esa decisión minúscula de integridad cuando nadie mira, ese momento extra de escucha atenta. ¿Cuál de esas pequeñas cosas, si se cultiva día a día con la disciplina de un jardinero, podría acabar siendo, en retrospectiva, la gran cosa que de verdad define un legado?